A mitad de esa calle de tierra había algo sentado. Parecía un cerdo. Era de noche y me dio miedo por ese enorme tamaño, así que le tiré una piedra cerca, no a darle, nada más para espantarlo. Esa cosa se levantó. Al levantarse se puso en dos patas, pero no en dos patas como un cerdo, como un animal. Tenía piernas de humano, flacas, pálidas. Terminaban en pezuñas, negras, brillosas, como si estuvieran mojadas. Sus brazos eran humanos también. No hizo ruido. Se quedó un momento de pie, ladeó la cabeza como extrañado y empezó a caminar en mi dirección. La casa que habita Cecilia. Me llamo Diana y sigo Relatos de la Noche desde el 2023. Esto va a ser muy raro. Varias veces he intentado escribir alguna de las historias de mi familia para compartirlas con ustedes, pero nunca puedo. Algo me hacía no poder terminar. Sin embargo, siempre había excluido la peor de todas, la que me pasó a mí, quizás la más inexplicable en la historia de mi familia. Si al final no le entienden, si no pueden construir una explicación en su cabeza respecto a lo sucedido, no se preocupen. Me siento completamente igual yo. Bienvenidos a mi historia. Cuando yo era niña, solía visitar mucho a mi tía Susanita, tía de mi abuela. Ella era una señora muy católica, muy grande, muy devota, de esas personas que no falta a misa ni un domingo y que todo el mundo en el barrio conocía porque siempre ayudaba a los demás. Si alguien necesitaba comida, ella lo invitaba a la mesa. Si alguien necesitaba dinero, aunque no tuviera mucho, ella encontraba la manera de prestar. Y sobre todo, tenía un cariño muy grande por los animales, en especial por los pajaritos. Su casa estaba llena de jaulas con canarios, periquitos y hasta unos cenzontles que había rescatado. Cuando yo o alguna de mis primas nos quedábamos a dormir ahí, siempre nos decía lo mismo, algo extraño. Ustedes no se preocupen de nada, hijas. Lo único que tienen que hacer es respetar a Cecilia. Nosotras, la verdad, nunca entendimos a qué se refería. Creíamos que hablaba de alguna de sus aves, o esta era la teoría que nos gustaba más, que hablaba de un maniquí que tenía guardado en el cuarto donde tejía, porque a ese cuarto estaba prohibidísimo entrar. Y como niños, pues ya se imaginarán, lo que estaba prohibido es lo que más nos llamaba la atención. A veces bromeábamos con que el maniquí tenía vida y que se llamaba Cecilia. La cosa es que nunca pasó de ahí. Nunca vimos nada raro hasta aquella ocasión en que solo nos quedamos, Ivonne y yo. Generalmente, siempre éramos varias primas las que nos quedábamos, pero esa vez, por alguna razón, nos tocó de a dos. Y no sé si fue por eso, por sentirnos con más confianza, o porque al ser menos, también nos entró más curiosidad. Pero esa noche todo cambió. Mi tía nos repitió lo mismo de siempre. Niñas, ya me voy a dormir. Recuerden, respeten a Cecilia. Pero nosotras, con la edad que teníamos, quisimos saber más. Le preguntamos quién era, que si hablaba del maniquí, o de alguno de sus pajaritos, o de algo que tenía guardado. Y ahí recuerdo perfectamente su cara. El semblante de la tía Susanita cambió en ese mismo instante. Dejó de ser la señora dulce y sonriente de siempre, y se puso seria con una mirada que nunca le había visto y nos dijo: no anden preguntando de más, no más respeten. Y acuérdense, después de las 9, nadie sale de su cuarto. Eso nos dio todavía más intriga, porque era la primera vez que respondía así, y nosotras, en lugar de calmarnos, lo que hicimos fue ponernos de acuerdo para no dormirnos temprano, para investigar. Cuando dieron las 10, seguíamos despiertas escuchando cada pequeño ruido de la casa. De pronto, escuchamos pasos afuera de nuestro cuarto, pasos lentos, como si alguien caminara descalzo sobre el piso de madera. Mi tía dormía en el segundo piso y estábamos abajo, así que no tenía sentido que fuera ella. Igual pensamos que quizás había bajado por agua o a revisar a sus pajaritos, pero nos dio miedo. Aún así, la curiosidad pudo más. Nos asomamos. Al principio no entendimos lo que estábamos viendo. Había algo allá afuera. Sí,
Era como una sombra que subió por la pared, pero después estaba demasiado arriba, casi pegada al techo, y yo hubiera jurado que me lo estaba imaginando. Pero entonces se movió. La silueta caminó por la pared como una araña y luego siguió por el techo. Se perdió poco a poco en la oscuridad del pasillo como si se deslizara. En ese momento, los dos gritos se nos atoraron en la garganta. Nos metimos corriendo al cuarto y cerramos la puerta con seguro. Nos quedamos en silencio, temblando. Nos volteamos a ver y las dos sabíamos lo mismo. No había sido una ilusión. Las dos lo habíamos visto. Era una mujer caminando como araña por las paredes. Intentamos dormirnos a la fuerza, pero era imposible. Y en eso, Yvonne me agarró el brazo y me dijo bajito que lo estaba escuchando de nuevo. Eran pasos, pero esta vez venían del techo. Esa cosa estaba caminando encima de nosotras. Música. De pronto, los pasos corrieron fuertes a lo largo del pasillo, y lo peor, comunidad, fue que después se escucharon los chillidos de los pajaritos. Gritaban como si los estuvieran sacudiendo dentro de las jaulas, como si los estuvieran maltratando. Fuimos cobardes. Nos tapamos los oídos llorando sin atrevernos a salir, pero éramos unas niñas. No sé a qué hora fue, pero lo siguiente que recuerdo es que la tía Susanita se levantó temprano, antes del amanecer, como siempre, a hacer sus cosas. Pero esa mañana no se escuchaba su voz alegre, sino su llanto. Cuando salimos del cuarto a ver qué tenía, vimos una escena terrible. Varias jaulas estaban abiertas y había algunos pajaritos muertos en el suelo. Parecían mordidos como si algo los hubiera alcanzado y dejado a medias, como si algo los hubiera mordido. La tía, llorando, nos reclamó. Nos dijo que nos habíamos salido, que no habíamos respetado a Cecilia. Nosotras juramos que no habíamos salido, que habíamos estado en el cuarto, pero ella no nos creyó. Le pedimos a los papás de Yvonne que fueran por nosotras y después de eso nunca más volvimos a quedarnos en su casa. La tía Susanita cambió después de eso. Dejó de recibir visitas y apenas salía. Dicen que murió solita, en silencio. La casa quedó abandonada, desocupada desde hace años en pleitos legales. Lo único que alguien se atrevió a rescatar fueron los pajaritos que aún quedaban vivos. De ahí en fuera, esa casa debe estar ahora habitada por completo por Cecilia, sea lo que sea. ¿Qué creen ustedes, mi querida comunidad? Que sea Cecilia. Me gustaría mucho saber cuáles son sus hipótesis al respecto. Me gustan las historias que no son simplemente de fantasmas, o quizás sí, pero dejan cabos sueltos, dejan mucho que pensar. Les invito a dejarnos un comentario o a compartirnos sus opiniones de esta y las demás historias de este capítulo, etiquetándonos en sus redes sociales. También nos encantaría ver cómo escuchan Relatos de la Noche. Por ahora es momento de continuar con más historias. La Noche de los Cerdos. Me llamo Iván y soy de Mazatlán. No suelo contar estas cosas porque a la gente le da por reírse o por querer explicarlo todo con palabras que suenan a ciencia, pero que no ayudan. Yo solo quiero decir lo que vi y cómo lo viví, sin querer convencer a nadie. Esto pasó hace unos años cuando tenía 17. A un amigo, Arturo, se le murió su mamá de repente. Fueron días raros de acompañarlo sin saber muy bien qué decir. Lo único que quería era estar con él. Su papá estaba como en automático resolviendo trámites y nos pidió a varios amigos, pero específicamente a mí, que no dejáramos solo a Arturo. Me dijo que si me podía ir con él a un pueblito de Durango donde vivían sus abuelos nada más un fin de semana para que le cambiara el aire. Dijo que a Arturo le hacía falta, que necesitaba ver otras cosas, dormir lejos de los lugares donde todo le dolía, donde veía los recuerdos de su mamá en todas partes. Así que nos fue a dejar en una camioneta un viernes por la tarde. Yo no conocía ese pueblo. No sé ni siquiera si sale en el mapa con nombre, la verdad, porque así de chiquitito es. Son unas cuantas casas desperdigadas ya metidas entre la sierra y bosque medio seco. En el camino, Arturo iba callado. Me dijo que sus abuelos eran buena gente, pero que casi no los visitaba.
Lo dijo como ofreciendo disculpas sin tener que hacerlo. Por supuesto, yo solo quería estar con él, acompañarlo. Llegamos cuando ya estaba anocheciendo. Había luz en la casa que era de esas viejas con techo de lámina y paredes de adobe, pintadas de un color que alguna vez fue blanco. Nos recibieron rápido con abrazos. Recuerdo muy bien que la abuelita olía a canela y a humo de leña. Luego, entendí que nos estaba haciendo arroz con leche. El abuelo tenía la piel curtida, manos de campo, de esas que se sienten muy duras al saludarte, a pesar del apretón amable y ojos vivaces. Noté que se sorprendieron un poco al verme, a pesar de que Arturo les había avisado. No me trataron mal ni nada, solo noté esa sorpresa incómoda. Ese, vienes con invitado, que se queda flotando en el ambiente sin que nadie lo diga. Cenamos riquísimo. Frijolitos, queso fresco, tortillas hechas a mano. Uf, era el cielo. La casita rechinaba con el viento. Afuera no había más que sonido de monte. A mí me gustan los lugares silenciosos, pero ese silencio era otro. No sabría cómo describirlo. Era como si todo el pueblo estuviera apagado desde antes de que se metiera el sol. Vi una luz lejana como de una tienda o una casa, pero luego desapareció. El abuelo preguntó si queríamos un café. Dijo que a esa hora caía bien para dormir. Yo dije que sí por educación. Arturo dijo que él prefería nada, que estaba lleno. El abuelo nos miró como si nos quisiera decir algo, pero se guardó las palabras. Nos quedamos en un cuartito que había sido del papá de Arturo de niño, con 2 camas individuales. Él sacó su celular sin señal y me dijo que necesitaba una cerveza, que le urgía, que no iba a poder dormir así. Le dije que dudaba que hubiera dónde comprar, y menos a esa hora, y me contestó que si algo existía todavía en ese pueblo, era la tienda. Esa tienda, que después de cerrar, vende más que cuando está abierta. Te venden de todo ahí, de todo, ¿eh? Pero más caro, y no preguntan nada. Lo dijo con seguridad, como quien se sabe de memoria los secretos de esas calles. No preguntamos a los abuelos si podíamos salir. Ellos se habían metido a su cuarto después de lavar los platos. No escuché llave ni nada, pero no me pareció correcto tocarles la puerta para avisar. Así que solo nos pusimos unas sudaderas y salimos. La calle era más una brecha. La luna nos alcanzaba a ratos entre las nubes. La calle era más bien una brecha. La luna nos alcanzaba a ratos entre las nubes. Arturo tomó la delantera. Es 1,5 kilómetros máximo, ¿eh? Me dijo y avanzó con esa prisa de quien quiere distraerse. A los pocos minutos ya no se veía la casa ni otras casas más. Había luna llena, pero las nubes y la sombra de los árboles se comía el camino. Oíamos nuestros pasos y algún animal muy a lo lejos. Yo iba contando chismes de la escuela para romper la tensión, pero Arturo sonreía sin ganas y aceleraba. De pronto, vimos algo a la mitad del camino. Primero pensé que era un puerco ahí a la mitad de la calle de tierra sentado, pero no sentado como se sientan los animales. Estaba acomodado raro. Parecía que nos veía como si nos estuviera esperando. Nos detuvimos, y yo agarré a Arturo del brazo sin darme cuenta. Es un marrano, y ya, dijo bajito, y luego le tiró una piedra. No a dar, pero cerca para que se espantara el animal. Esa cosa se levantó y al levantarse, se puso en 2 patas, pero no en 2 patas como un cerdo. Yo sé que esto es lo que hace que la gente se ría de mi historia o me llame exagerado. No me importa. Yo vi lo que vi. Tenía piernas de humano, flacas, pálidas, pero terminaban en pezuñas, negras, brillosas, como si estuvieran mojadas. No tenía manos. Los brazos eran como de un cerdo con ese codo pegado al cuerpo y la piel gruesa. El pecho sí era de persona, y la cabeza era la de un cerdo demasiado grande para su cuello. Pero no era una máscara, no era algo que lo pareciera. Un cerdo con ese hocico húmedo, baba que se movía buscando un olor, y esos ojos negros que parecía que no nos dejaban de ver. No hizo ruido. Se quedó un momento de pie, ladeó la cabeza como extrañado, y siguió caminando en dirección al pueblo,
a las casas lejanas, despacio. No nos miró de nuevo, simplemente se internó en la oscuridad como si supiera dónde iba. No sé cuánto tiempo nos quedamos ahí parados con la respiración contenida. Quise decirle a Arturo que nos regresáramos, que era una locura seguir. Mi mente lo dije, pero no me salía. En eso, una mano me apretó del hombro y casi me caigo del susto. Era el abuelo de Arturo. No sé cómo supo que habíamos salido, ni cómo nos alcanzó. Traía una cobija encima de su camiseta. Sus ojos no tenían reproche. Tenían prisa, mucha prisa. Ya va tarde, dijo nomás sin que le preguntáramos nada. Tienen suerte de que ya vaya tarde. Arturo abrió la boca para preguntar qué era eso. El abuelo negó con la cabeza y nos hizo seña de volver. Y callados, emprendimos el camino hacia la casa en silencio. Yo quería hablar, pero el abuelo caminaba con paso firme y había algo en su espalda recta que me pedía no decir nada. Fue ahí cuando escuchamos primero como un murmullo que quién sabe de dónde venía. Luego eran voces claras, muchas, como rezando en voz alta. No era un canto bonito de iglesia, era otra cosa, repetitiva, ansiosa. A ratos entendíamos palabras sueltas que no quiero repetir. Después, el sonido se mezcló con gritos, pero no de miedo. Gritos de fiesta, de regocijo, como cuando la gente grita un gol. «Ya llegó», dijo el abuelo sin voltear. Yo quise mirar hacia donde sonaba todo aquel alboroto y solo vi un resplandor naranja detrás de lo que parecía una casa, alto como de una fogata grande. El abuelo me jaló del suéter para que bajara la cabeza. «No veas, chamaco», dijo bajito pero firme. Al llegar a la casa, la abuela nos estaba esperando en la puerta como si supiera. Tenía ya 2 tazas servidas en la mesa de la cocina para los nervios. Dijo, «No hay que platicar nada ahorita, nomás tómenselo». Yo no tengo costumbre de tomar té, pero lo hice sin pensar. Estaba caliente, dulce, con un amarguito que no supe de qué era. Arturo lo bebió a sorbos rápidos sin hablar. El abuelo se quedó de pie junto a la puerta como cuidando. No sé a qué hora nos dormimos, pero fue pronto. En serio. Recuerdo haberme recargado en la cabecera, mirar un ratito el techo, oír a lo lejos el rumor de las voces mezclado con el viento, y luego, nada, nada de verdad. La siguiente imagen que tengo es la luz del sol dando la cara con una punzada en las sienes. Miré el reloj del celular, casi el mediodía. Arturo también se despertó con cara de crudo, pero sin haber tomado. Desayunamos huevos con chorizo. La abuela sonreía poco, como cansada. El abuelo estaba más callado que la noche anterior. Quise sacar el tema, preguntar qué era lo que escuchamos, qué fue lo que vimos, quién hacía ese ruido, si el pueblo estaba de fiesta por algo o qué. Pero no me salió. Me quedé con la tortilla en la mano y un montón de preguntas atoradas en la garganta. Arturo estaba igual con los ojos puestos en su plato. Hubo un momento en el que el abuelo nos miró a los dos y se llevó el dedo a los labios. No fue un «no diga nada». Fue más bien, se los juro, un «no quieren saber, no abran esa puerta». El sábado transcurrió con normalidad. Fuimos con el abuelo al corral. Me enseñó un becerro recién nacido. La abuela nos puso a desgranar elotes en la tarde y a pelar nopales y a guardar frijol en unos botes. Pasó un señor vendiendo pan en una camioneta vieja. Saludó y se fue sin bajarse. Las pocas casas que yo había visto el viernes seguían cerradas o en silencio. A ratos quería escuchar muy lejos como golpes de tambor, pero podría haber sido cualquier otra cosa o el ruido que deja la mente cuando no quiere hacer memoria. En la noche no propusimos salir ni siquiera al patio. Nadie propuso nada. Nos sentamos a escuchar la radio, una estación de esas que tocan norteñas viejitas. Venía desde lejos, no sé si de Durango, pero de lejos, y me hizo sentir muy solo, muy lejano. Me imaginé por un momento estando en una calle de ese pueblo, de donde era la estación, lleno de gente. Salir a la tienda sin temor me dio mucha nostalgia de cuando no tenía miedo. La abuela nos dio de nuevo té, pero yo no me lo tomé. No por desconfianza, sino porque, no sé,
Sentí que si me dormía así de golpe otra vez me iba a despertar más confundido, y aún así, dormí como piedra. El domingo temprano llegó el papá de Arturo con la misma camioneta con la que nos llevó. Traía muchas ojeras, pero estaba tranquilo. Agradeció a los abuelos, y a mí me dio las gracias por acompañar a su hijo. No hubo ninguna plática seria ni nada. Cargamos una caja con cosas que la abuela le mandaba a Arturo: dulces, pan, frijolitos, y nos despedimos. Me acuerdo bien que la abuela me abrazó fuerte, como si quisiera decirme algo sin buscar las palabras. El abuelo me dio 2 palmadas en la espalda cortas. «Cuídense», dijo mirándonos a los dos. El camino de regreso fue silencioso. Arturo se quedó dormido casi todo el tiempo apoyado en la ventana. Yo miré la sierra alejarse poco a poco y aunque quise, tampoco dije nada. Ya en Mazatlán, no volvimos a hablar del tema. No supe si él lo recordaba a escondidas como yo, o si lo enterró en un cajón para no abrirlo nunca. Nos seguimos viendo. Seguimos siendo muy amigos. Pero la vida nos fue jalando hacia otras preocupaciones. De sus abuelos supe poco después que la abuela enfermó de la presión y que la abuela se fue a vivir con una de las hijas. Evidentemente, ya nunca volví a ese pueblo. Y yo sé que no conté ninguna persecución, ni un susto con golpes en la puerta, ni nada así. Yo vi una cosa que no tenía que ver, una criatura, un ser, un demonio, y oía gente llamarlo como si fuera lo que esperaban. Eso es todo. Me pregunto si otros lo han visto, si ese «ya llegó» es algo de cada cierto tiempo, alguna fecha marcada por ellos. Y me pregunto sobre todo, porque el abuelo dijo «ya va tarde», y que teníamos suerte por eso. ¿Qué pasa cuando no va tarde? ¿Qué nos hubiera pasado? A veces, cuando me acuerdo, me llega también el sabor del té de la abuela, y no con miedo, sino con esa mezcla de agradecimiento y de pena, como si nos hubieran salvado de mirar de más. Yo no sé en qué crean allá, ni qué nombre le pongan ahí en la sierra. No voy a inventar explicaciones. Lo que puedo decir con toda claridad es que ese viernes por la noche, esa luna llena, en un camino polvoso de un pueblo entre la sierra y el bosque, vimos una cosa que era mitad cerdo y mitad hombre, algo que se levantó en 2 patas. Lo vimos perderse hasta donde ardía un fuego. Lo vimos perderse en la oscuridad, pero dirigiéndose hacia un fuego a donde muchas voces lo esperaban. Si mi historia es confusa, les pido perdón, por favor. Yo también la he tenido así en la cabeza desde entonces, como si cada vez que quiero aferrarme a un detalle se me fuera resbalando. Por eso prefiero contarla de corrido como me sale, sin adornarla. Ojalá se entienda, y ojalá que se quede por aquí como un testimonio de lo que viví, incluso cuando yo ya no pueda contarla. Y ojalá también que a nadie le toque escuchar esos gritos horribles de alegría por la noche, celebrando algo que no es nada bueno, celebrando el triunfo de algo que no debería ganar nunca. Gracias por seguir por aquí. Recuerda que si aún no estás suscrito y llegaste a este punto, deberías ser parte de esta comunidad y suscribirte a este espacio para que no te pierdas ni un solo nuevo episodio, ni una sola historia. Recuerda que, como siempre, en la descripción de este episodio encontrarás el correo para enviarnos tu propia historia, tu propio relato, el enlace también para nuestras redes sociales, y que nos sigas también por allá, y donde poder comprar nuestro libro de Relatos de la Noche. También ese enlace va a estar por ahí. Déjanos un comentario, pero no te vayas, que aún queda una historia más esta noche. Sueños con los muertos. No creí que un correo me podría poner nerviosa o que no sabría cómo empezar. Me tuve que poner a escuchar los intros de otros relatos para decir, bueno, así es como comienzan casi todos. Así que, hola Uriel, hola comunidad. Mi nombre es Itia. Te escucho desde que comenzó la pandemia. En esa época estaba estrenando mi primer coche y un día me quedé sin mi suscripción de música. Entre las paradas de semáforos y el tráfico por la lluvia, me encontré con un video tuyo. En él se incluían historias de mascotas con comportamientos extraños. Y supongo que ese sentimiento de angustia controlable y pasajera que se transmitía con tu forma de relatar me atrapó
y también a mi novia, a quien le pasé ese mismo video. Desde entonces, no hemos parado de escucharte. Hoy ya vivimos juntas y tu voz nos acompaña en todo lo que hacemos. Siempre dudé en mandarte mi relato porque no considero que sea de terror. De hecho, creo que no tengo en sí ninguna experiencia paranormal que dé miedo, más allá de que, recientemente, hemos escuchado que nos tocan la puerta del cuarto en la madrugada, pero nada que realmente nos preocupe aún. Pero cada tanto, escucho relatos que siento que se asemejan, y recientemente, uno muy similar, me hizo sentir que había cabida para el mío. Mi bisabuela vive en San Juan de Abajo, Nayarit. Ella tuvo 10 hijos, y hace casi 24 años, el más chico de ellos, falleció en un accidente automovilístico. Mi tío Toño, tío abuelo, porque era hermano de mi abuelita. Este suceso obviamente marcó por completo a la familia. Si bien ninguna muerte se espera, la de él menos. El hijo más joven, un muchacho sano, trabajador en sus 20s y con una hija de apenas 4 años. A los días, mi tatarabuela también falleció. Todos dicen que por la ausencia de su nieto. En fin, toda esta situación fue muy fuerte para mi bisabuela, quien pasaba días enteros sufriendo la partida de su hijo, y aunque pasaban los años, ella no podía pasar la página. Cada verano, yo la pasaba con mis tíos y primos en el pueblo, y era triste, por decir cómo se vivían las vacaciones que faltó mi tío, quien era la principal compañía de mi bisabuela en ese tiempo. Ella todos los días lloraba. Nos despertaba el sonido de su llanto ahogado en el corral, o incluso su perrito viniendo a alertarnos. Pasaron así varios años. Creo que yo tenía como 9 cuando soñé a mi tío Toño. En mi sueño, yo estaba dormida y despertaba en la que, en vida, fue su casa. Me despertaban luces de coches pasando, y cada que esa luz me iluminaba, ese lugar dejaba de parecerse a su casa para terminar siendo solo un camino, como una carretera en medio de la nada. Otro coche pasó, y lo vi. Ahí estaba mi tío Toño, sin heridas, solo sentadito en una piedra, con la cabeza agachada y llorando con toda su ropa manchada de lodo. Él levantó su cabeza y me decía que lo mirara, que le dijera a mi abuelita que dejara de llorar, que por favor lo dejara descansar, que por el amor de Dios viera cómo lo tenía y le dijera que dejara de llorarle porque lo hacía sufrir más. Recuerdo despertar llorando y muy asustada por esa imagen. Yo creo que hasta grité, porque mi mamá corrió a mi recámara y le conté mi sueño. Como acababa de despertar y lo tenía todo tan fresco, le describí a ella la camisa, el pantalón, las botas que mi tío llevaba, todo completamente sucio. Y recuerdo cómo a ella solo se le iba enchinando la piel, ya que según me dijeron luego, la ropa que describí era la misma con la que lo enterraron. Detalles que yo no podía saber porque no había razones para que a los 5 años me cargaran para ver a mi tío en un ataúd. Tengo entendido que mi mamá habló de mi sueño con una persona que decía tener ciertos dones, cierta sensibilidad. Ella le explicó que nuestros difuntos sufren nuestro sufrimiento y eso no los deja descansar en paz. Recuerdo que le prendimos veladoras y alentamos a mi bisabuela a hacerlo al contarle mi sueño. Pero supongo que lo único que a ella la alivió fue solamente el paso del tiempo. Mi sueño no, el tiempo, nada más la resignación. Aprender a vivir con esas ausencias. Ojalá escuche mi relato por ahí, y si no, ya verlo relatado por este medio se siente muy lindo. Así que gracias por este espacio, Uriel, y por este sentido de comunidad tan cálido que hay en este lugar. Saludos y que tengan muy buenas noches, comunidad.